Hola, buenos días o buenas tardes. Estamos en el punto intermedio. Mi nombre es Daniel Valerio, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de este espacio Acción Ganadera que venimos desarrollando en Agroactiva desde hace unos años y ahora en forma virtual, pero en vivo. Acción Ganadera es una propuesta de capacitación donde privilegiamos el qué y el cómo hacer las cosas, que tiene distintas áreas. Por un lado hay talleres de capacitación sobre distintos temas, ya hemos arrancado ya a la mañana con varios de ellos, y por otro lado hay otros dos espacios que son, uno, los sistemas de producción. Cuando lo hacemos en forma presencial hemos mostrado sistemas. El año pasado teníamos, por ejemplo, el filo ecológico, ahí un módulo de filo ecológico con los técnicos del INTA Concepción del Uruguay en la misma exposición. Y otra pata de Acción Ganadera es lo que llamamos el patio de raciones. ¿Cuál es la idea? Es todos los equipos forrajeros que siempre en estas exposiciones desfilan y de los cuales se leen sus características, prácticamente las del catálogo, pensamos que quisimos darle una vuelta de tuerca más y unir esos equipos con sus características con el rumen de las vacas, para explicarlo fácil. Y eso quiere decir qué tenemos que hacer, cómo usar esas máquinas para armar una buena ración de alta calidad. Entonces buscamos a alguien que sepa mucho del tema. Y ese alguien, ya está ahí, es Federico Sánchez, ingeniero agrónomo, cordobés, y bueno, Federico es ingeniero, es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba, es un especialista en maquinaria agrícola que se formó en el INTA Manfredi en el equipo de Mario Baragaccini. Todos sabemos de quién hablamos cuando lo nombramos a Mario.
Fue miembro del área de agricultura de precisión, técnico del proyecto PRECOP, coordinador nacional del módulo de eficiencia en cosecha de granos y forrajes conservados del INTA, y desde 2019 es asesor de producto de la empresa CLAS de Argentina. Hola Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mateando. Buenas tardes, espectacular. Tenés el audio cerrado. A ver, espera. Yo lo tengo abierto. No sé si se escuchó, ¿se escuchó mi presentación? Sí, perfecta. Ah, ¿Vos me escuchás bárbaro. ahora? Bueno, ahora te escucho perfecto también a vos, sí. Bueno, ¿estás como para alargar? Para Estoy contarnos para cómo. Bueno, cuando vos quieras, la sala es tuya y vamos a ver cómo armamos una ración, entonces. Vamos a arrancando, compartiendo pantalla. ¿Cómo no? ¿Se ve ahí o no? Se ve bien. Perfecto, ahí mejor. Bárbaro. Perfecto. Se ve bien. Perfecto. Bueno, como bien, primero buenas tardes a todos. Gracias a Daniel por la invitación, como siempre. Dentro de Agroactiva, en el espacio de acción ganadera, tengo la suerte de que Daniel me invite desde el año 2017, donde nos arrancamos con esta idea de armar un patio de comida y ver todos los puntos que tenemos que eficientizar en cuanto a la tarea de alimentación. Que la tarea de alimentación, ya sea para carne, para leche, es una tarea estratégica que, como bien dice ahí, se realiza los 365 días del año, debe soportar todas las condiciones a lo largo del año, lluvia, barro, calor, frío, y a la vez tiene un muy alto impacto en los costos. Si nosotros vemos la alimentación en sí, normalmente en un sistema semipastoril, ni siquiera en un estabulado, ya repercute en un 60% de los costos directos, y en un estabulado puede ascender al 65-70%. Entonces, es clave, como dice acá, ser ordenados, y el objetivo que vamos a tratar de hablar es tratar de bajar los tiempos. Cuando hablamos de alimentación, decimos siempre, para tener una idea, que hay un póker de raciones. Son 4. La primera es la que nos da el nutricionista, la segunda es la que muchas veces tenemos que reformular en el campo porque se nos acabó el silo de maíz y tenemos que reemplazarlo por otro silo porque no tenemos speller de soja y tenemos que ver otra fuente proteica porque nos empezó a escasear el heno, como está siendo en este momento por la sequía que a gran parte del área la está maltratando. Después tenemos la ración que preparamos en el mixer, y la cuarta, que es la que finalmente consumen los animales que usamos para producir carne o para producir leche. Entonces, en base a esto, cuanto más eficientes seamos, la 1 va a ser más parecida a la 4 y eso nos va a ayudar a producir con mayor calidad. Tenemos unos puntos principales que es un común denominador en muchos establecimientos de Argentina, que es las malas prácticas de almacenamiento de los forrajes, ya sea del heno o mal uso de los hilos al momento de la extracción, incorrecto orden de carga en el mixer, sobremezclado, falta de cuidado en el mantenimiento de mixer y tractores, falta de planificación. Y este es un punto fundamental porque acá ya no repercute sobre la eficiencia productiva, sino repercute fundamentalmente sobre el costo, cómo nosotros a la misma ración podemos prepararla con un costo mucho más bajo que una ración mal preparada. Para que ustedes dimensionen todo esto, una herramienta muy interesante es un sistema que desarrolló, se llama Sumicost, que desarrolló la agencia del INTA San Francisco en la provincia de Córdoba, donde ustedes pueden cargar sus datos, pueden cargar sus datos y conocer el costo por minuto o por hora que tiene su sistema tal cual está ahora, y ver qué podemos cambiar para ver cómo repercute. Es una herramienta que todo esto que vamos a hablar nos permite visualizarlo y poder ir ajustando. Muchas veces es muy difícil ajustar si no somos precisos y no vemos, no tenemos herramienta para conocer nuestro problema, y bueno, esto es una herramienta muy interesante. Si ustedes ven lo que dice ahí, cada minuto que nos demanda una tarea de alimentación tiene un costo de 6,55, mano de obra, amortización de mixer, combustible, lubricante, reparación, y bueno, cada punto que podamos ajustar va a tener un alto impacto en nuestro sistema. Ahora, para empezar con lo que va a ser
este taller donde vamos a usar imágenes de lo que fue Agroactiva en el 2017, 2018, 2019, donde trabajamos siempre en el patio de comida. Le vamos a mostrar este videito que hicimos junto con Gastón Urret y con Mario en su momento, donde tratamos de ajustar y ver, entender qué es lo que buscamos cuando hablamos de patio de comida o patio de raciones. Bueno, nosotros en ese momento hablamos de 40 minutos porque consideramos que era un objetivo tratar de bajar los tiempos, sobre todo en algunos sistemas que están menos evolucionados, que en la última época han adoptado Mixer, han adoptado tecnología y por ahí no se han organizado. Entonces, y muchas veces se tarda muchísimo porque el rollo lo tenés en una punta con la moledora de rollo, los hilos me quedaron en la punta de otro lote porque traté de evitar gasto de acarreo y entonces los confeccioné cerca del lote donde iba a picar. El galpón donde guardo la speller que entra el camión está en otro punto, entonces el tractor muchas veces recorre innecesariamente una trayectoria y son kilómetros por día que lo único que nos hacen es incrementarnos los gastos y que tienen mucho impacto en el costo de alimentación. Entonces, ¿por qué se justifica un patio de comida? Y porque se ordenan las cargas de los diferentes ingredientes y se eficientiza el trabajo del personal, permite, en este momento lo que nosotros buscamos es no hacer un patio de comida de un día para el otro, sino que elegir un lugar del campo que sea alto, que tenga buen drenaje, que tenga fácil acceso para los camiones, y empezar a trabajar ahí. Ahí empiezo, perdón. Ahí empiezo a trabajar con los forrajes conservados, a hacer las bolsas en un extremo, ver dónde voy a guardar los henos, ver a dónde tengo el galpón para guardar el speller, la burlanda, lo que pueda comprar afuera, y que siempre el objetivo es que el trabajo de esta pala cargadora sea, tenga el menor movimiento posible. Entonces, esto es un camino a largo plazo. Entonces, el primer punto es definir el lugar.
a mediano plazo capaz que puedo empezar a consolidar estos pisos, puedo empezar a hacer algún box, a medida que la situación nos permita hacer alguna inversión, pero siempre tratar de ver cómo vamos a trabajar y definir el lugar, y a su vez ver la posibilidad de que no esté tan lejos de los comederos o de las pistas de alimentación para tratar de disminuir este trayecto, y a su vez también trabajar lo que decíamos antes, son los 365 días del año, entonces si podemos hacer cortinas para que este lugar tenga menos influencia de los vientos, y bueno, hay que ver cómo evolucionamos y seguimos trabajando. Entonces, definir el sector del almacenamiento de los forrajes, definir el sector, la pista de carga, que es donde va a trabajar la pala, y ahí sí poder trabajar con un lugar más consolidado, y después definir el lugar de suministro que va a complementarse en esta tarea. Cuando hablamos de boxes, tenemos que empezar a manejar información, por ejemplo, en la densidad. ¿Cuántos kilos por metro cúbico? ¿Cuántos kilos uso en una ración al día, en la semana y el mes? ¿Y cuántos metros cúbicos me ocupa, de acuerdo a lo que yo quiero esquivar en esos boxes? Y empezar a manejar esta información que está disponible, está en Internet. El INTA lo tiene a mano siempre, y son datos claves para poder ser más preciso y poder ajustar cualquier diseño que nosotros estemos buscando. Acá lo que vamos a ver es un video de lo que fue Agroactiva. Esto es en el 2017, fue la primera vez que hicimos el patio de comida, donde ustedes pueden ver ahí el mixer, en este caso un mixer horizontal, que es solamente mezclador, con una extractora trabajando sobre un silaje de maíz. Pero lo fundamental es, ahora cuando va girando la cámara y vamos viendo el resto de lo que fue esa Agroactiva, lo que buscamos en esa actividad. Si ustedes ven acá tenemos los rollos, un rollo mal estivado y un rollo bien estivado. ¿Qué significa un rollo bien estivado? Y un rollo protegido con silos bolsas que muchas veces no sabemos qué hacer, o los terminamos vendiendo un valor obsoleto, y bueno, nos puede servir mucho para conservar la calidad de ese rollo, a su vez puesto sobre pallet o poste, lo que vamos a conseguir. Hoy los pallets se usan mucho y nos dan mucha facilidad para aislarlos, porque ustedes saben que el contacto con el suelo es donde más deterioro hay por la mayor humedad y por la menor posibilidad de que esa zona se seque. El silo también, dispuestos, cercanía, y este es el objetivo, que los mixers estén en un lugar ubicado donde la pala pueda trabajar tranquila y no tengamos movimientos innecesarios. Eso es lo que siempre tratamos, el mensaje que se trata de llevar cada vez que realizamos este patio de comida en Acción Ganadera, tratar de ver todos los puntos que nosotros podemos ajustar. Acá vemos distintos tipos de mixer, que ya vamos a hablar un poco de eso, pero esa es un poco la idea fundamental. Vamos a empezar hablando del primer jugador, que es el tractor ganadero. Es el tractor que realiza normalmente la carga y el que tracciona el acoplado mixer. ¿Qué buscamos en este tractor, en esta pala? Buscamos versatilidad, costo reducido, que es el objetivo de esta capacitación, maniobrabilidad, rapidez de trabajo, durabilidad y robustez. Es algo que tenemos que evaluar al momento de comprar, y sobre todo que nos permita lograr buena calidad de trabajo. Si vamos a un tractor, también mostramos acá lo que puede ser hoy las palas autopropulsadas. Tenemos que ver qué se adecua mejor a nuestro establecimiento. Pero en un tractor es fundamental que tener un sistema de doble tracción para trabajar en el barro, a su vez porque cargamos mucho sobre el eje delantero, que tenga una marcha ultra lenta para poder acercarnos al mixer con facilidad, y que con un sistema reversor, y sobre todo que tenga un eje delantero sólido y con buenas características, porque andamos por caminos que son complicados. Acá vemos la pala de Orman Martin trabajando sobre un mixer Acanelli también durante la última dinámica en Agroactiva, la última dinámica presencial, y un poco cuando trabajamos con la pala, este es el concepto fundamental, no generar pérdidas. En este momento se generan el 40% de las pérdidas de silaje, fundamentalmente por un mal trabajo de la pala, por hacer un ataque frontal, donde además de estar dañando el embrague del tractor o la transmisión del tractor, estamos rompiendo la estructura del silo. El silo tiene que quedar con la compactación original, entonces solamente tenemos que romper la estructura de lo que vamos a cargar en ese día o en ese batch de mixer. Entonces siempre hacer un raspaje de arriba hacia abajo, tratando de remover solamente lo que vamos a cargar. Eso siempre es lo aconsejable. Cuando hablamos de los cargadores frontales también,
fundamental tener medición de lo que es la altura del mixer. Hoy un mixer podemos traer al mismo mixer vertical, que son los más altos, podemos equiparlo con una llanta 15,5, con una llanta 22,5 para buscar más flotabilidad y menos compactación, sobre todo más flotabilidad en días de lluvia, pero lo fundamental es ver que llegue bien el pinche y lo podamos hacer con adecuada rapidez. Como hablamos, es fundamental empezar a cuidar más los rollos, poder aislarlo de la parte inferior, que es donde mayor humedad se genera, tratar de evitar esta acumulación de rollos, y si la realizamos, cubrirlo sí o sí, porque si acá llueve, en los lugares donde las caras del rollo se está tocando, es muy difícil secarlo y donde se generan hongos, y buscar lugares con buena pendiente, como decíamos antes, dejar por lo menos 1 metro para que corra el viento, siempre ordenarlo de este a oeste para que el sol, en caso de lluvia, les dé durante todo el día y los pueda secar con mayor facilidad. Y son puntos fundamentales. Y lo que hablamos antes, esto es lo que mostramos siempre en las dinámicas de acción ganadera, de tratar de conservar. Nosotros acá no solamente que conservamos la calidad, sino que evitamos que se generen hongos y bacterias que nos generan micotoxinas, y esto después nosotros no es como lo damos en el aro, que el animal puede seleccionar, lo vamos a meter en el mixer, y lo que estamos metiendo son micotoxinas, lo vamos a mezclar con el silaje, con el grano, con la burlanda, y esto termina siendo palatable, el animal come a bocado lleno, y lo que estamos haciendo es intoxicando el animal con un alimento que está podrido, que muchas veces en el heno no nos damos cuenta porque es un alimento seco, pero es fundamental tener estos cuidados. Cuando hablamos de mixer, y en Argentina tenemos hoy la mayor disyuntiva es entre el mixer vertical y el mixer horizontal. A nivel de mercado, un 60% sigue siendo mixer horizontal, más de característica carnicera, y el vertical con mayor uso de fibra para lo que es tambos, pero tenemos 45 empresas que nos hacen 230 modelos distintos. Entonces, acá tenemos a Mainero, Comofra, Caneri, Acron, que son los que están participando de estas dinámicas, que nos ofrecen una gran versatilidad, y lo que buscan es que cada productor o cada sistema consiga el mixer que más se adecue a su punto. Lo primero es definir el tamaño, ver si vamos a comprar uno de 10 metros, de 11 metros, de 14 metros, o podemos ir a uno mayor, como puede ser uno de doble eje. Lo fundamental es cantidad de animales que vamos a alimentar y el consumo promedio de esos animales. La densidad de la ración. Podemos hablar de 350, 400 kilos por metro cúbico para una ración, una TMR, y con un silo siempre considerando que tiene 650 kilos por metro cúbico. Cantidad de suministros diarios, o sea, porque por ahí voy a dar 6 veces de comer en el día, que son raciones parecidas, o por ahí hago 6 veces, doy de comer 6 veces en el día, pero de raciones que son distintas. Entonces son los puntos que tengo que evaluar para ver cuál es el tamaño que más se adecue. Si el mixer es pequeño, se duplican las horas de trabajo, se duplica la logística de suministro y se duplica el costo de alimentación. Si es demasiado grande, la inversión no se amortiza y también estaría en problema. Entonces, siempre la capacidad óptima debe ser un 75% de la capacidad máxima del mixer. Ese es el punto que hay que considerar, que siempre los mixers trabajan en manera óptima cuando están llenos al 75%. ¿Qué me da a definir qué tipo de mixer? Si un vertical, si un horizontal mezclador o trazador de fibra, y la fuente de fibra que voy a utilizar. Puedo usar los fardos que ya no se usan, es solamente para fines de equino, los rollos, que pueden ser los rollos convencionales o los rollos cuteados, los megafardos, que también puede ser convencional o cuteado, y también tenemos la opción del heno picado y embolsado. Acá lo que nos cambia es el largo de fibra. En los rollos convencionales y en los megafardos enteros, la fibra es la misma que tiene la planta, de 20 a 60 centímetros, de acuerdo a lo que haya rendido ese lote, mientras que si están cuteados, tienen un proceso previo de picado que nos hace la fibra más chica. Si vamos a hacer rollos enteros convencionales de fibra larga, y lo más aconsejable siempre son los mixer verticales. Ahora, uno de los puntos que siempre hacemos foco en acción ganadera es cómo tenemos que desmenuzar los rollos. Lo primero, que tengamos las cuchillas en estado correcto. Segundo, colocar el rollo dentro del mixer apoyando la cara curva contra el rotor, o sea, la cara curva contra el rotor y no la cara plana, que ya lo vamos a ver en las imágenes de la dinámica. Tenemos que retirar las trabas, que son las contracuchillas que tiene en la batea, poner el mixer en funcionamiento a unas 1300 vueltas de motor, o sea, que circule
en forma pareja y y a bajas revoluciones para que el rollo empiece a circular y empiece a perder diámetro, empieza a hacer el camino inverso que hizo cuando enrollamos el pasto, y entonces va disminuyendo el diámetro y de esa forma se vaya haciendo más fácil después su proceso de trozado. Eso lo hago durante 2, 3, 4 minutos de acuerdo al tamaño del rollo. Y después sí, coloco las trabas para empezar a trozar, elevo las vueltas a 1800 de tractor, o sea, unas 420, puedo llegar hasta 500 vueltas en la toma de fuerza, y después detengo la potencia, detengo la marcha cuando logré el largo de fibra que estoy deseando. Esto es poner la cara curva contra el rotor, para que el rollo pueda girar y al girar pueda empezar a disminuir su diámetro. Si nosotros vemos, ¿qué es lo que sucede normalmente? Normalmente lo que sucede es que pongo el rollo, las trabas las dejo colocadas y pongo a trabajar al máximo, que ya lo vamos a ver en la dinámica, lo pongo a trabajar al máximo a las tomas de fuerza, o sea, 540 vueltas. Entonces, el rollo, como tiene gran diámetro, se traba constantemente contra la traba, pues, valga la redundancia, y el rotor tiene que hacer mucha fuerza para hacerlo circular. Sí, está bien, empieza el efecto de trozado, pero acá genera una demanda de potencia que es innecesaria. Si nosotros vemos, este es un rollo mal desmenuzado, se puso en marcha el mixer, se tiró el rollo, se puso en marcha el mixer, si ustedes ven, a 540 vueltas, y esto que vemos acá son los picos de torque, que si los multiplicamos por tiempo de la toma de fuerza, por la velocidad, son los picos de potencia. Y estos picos de torque es cada vez que la cuchilla se encuentra con el rollo y el rollo está trabado por la contracuchilla. Entonces, esto, pico de torque, es lo que nos genera un incremento de un aumento de combustible. Si nosotros vemos, acá vemos los picos de potencia para un rollo de 350 kilos, un rollo chico, superamos los 60 HP para trozar un rollo. En cambio, cuando está bien desmenuzado, que es colocar el rollo, hacer un aumento paulatino, sin las trabas puestas, y luego sí, poner las trabas para empezar el trozado, acá lo que hizo, perdió diámetro el rollo. Entonces, de esa forma, los picos que vemos acá son de 45 HP, o sea, de 15 HP menos en un mixer, en un rollo chiquito. Entonces, este es un punto clave para empezar a aumentar 500, 600 centímetros cúbicos de gasoil cada tonelada, o sea, prácticamente cada 2 rollos me estoy ahorrando medio litro de gasoil. Tenemos otra diversidad que son los mixers horizontales trozadores fibra. En este caso estamos presentando el Magnero 2932, que participa de esta dinámica, que empezaron a surgir, si bien en el mundo existen hace muchos años, acá en Argentina empezaron a presentarse hace 5 años. Y fundamentalmente nos da la posibilidad de contar con un mixer horizontal que a mucha gente le gusta, sobre todo por la calidad de suministro que puede tener, porque el suministro es a través de sin fines y no es a través de una noria. Y nos da la posibilidad de incorporar, fibra. Acá vamos a ver esta imagen, que es, esta es de Agroactiva 2018, donde vemos todos los mixers, que es un poco el objetivo de la dinámica, y por ahí lo que tenemos que aprovechar cuando vamos a Agroactiva, vamos a la Expo, ver las máquinas trabajar en acción y todas juntas a la vez. Es una vidriera que es muy difícil verlo y nos sirve para comparar. A las mismas máquinas se le pone el mismo rollo y ustedes ven ahí cómo empieza el proceso de desmenuzado. Nosotros acá, ¿qué hacemos? Ustedes ven ahí que el rollo estaba atorado. Bueno, primero se le sacó las trabas, en este Acron, por ejemplo, se le sacó las trabas para que pierda un poco de circunferencia, pierda la forma cilíndrica y se homogeneice a lo largo de toda la batea, si no lo tendríamos concentrado en una parte de la batea, y luego sí colocamos las trabas para empezar el proceso de trozado. Ahí vemos este es el Magnero 2932 con horizontal, trabajando desmenuzando el rollo, y lo que va desmenuzando va hacia la parte inferior, hacia el sinfín inferior, que es el que tiene dispuestas las cuchillas, y acá vemos los mixers, por ejemplo, de las Canelli y el Acron verticales, que tienen, o el Comofra, que estaba más allá, que nos permite trabajar con un sinfín vertical donde el material sube y baja, pero acá estamos trozando. Ahí ustedes ven que el operario está colocando las cuchillas, entonces coloca las cuchillas, acá vamos a ver también,
se colocan las cuchillas en el Acron para empezar, una vez que se perdió un poco la circunferencia y el material se homogeneizó. Esto es lo que sucede normalmente cuando ponemos las cuchillas antes, que vemos que el rollo se traba, y en este momento el sinfín sigue trabajando y sigue generando fuerza, pero no logra movilizar el rollo, y bueno, eso es los picos HP que normalmente vemos. Ahí vemos como el material, ya empezamos, en un momento lo subimos a 540 RPM y vemos dónde empezamos el momento de trozado con mayor facilidad. Y bueno, esto nosotros vamos a lograr, hasta que logremos el largo de fibra que nosotros estamos buscando. Obviamente siempre acá es el desmenuzado, y luego cuando se coloca el resto de los materiales, por el peso se logra el peso final, el corte con el largo final. Mixer horizontales, recién vimos entonces lo que son trozadores de fibra, pero también tenemos los horizontales que son solamente mezcladores, que no tienen cuchilla, y todo lo que le ponemos tiene que tener menos de 6 centímetros de largo. Tenemos, por ejemplo, los sistemas sin fines enteros, como pueden ser el sistema de Magnero, o el sistema a pétalos adoptado por Comofra, donde vemos la diferencia. Estos son sin fines enteros y estos son a pétalos, cada uno con los beneficios que otorga. Esta por ahí ofrece mayor velocidad de mezclado, pero la pétalos ofrece mayor tracción cuando trabajamos con elementos con dieta más húmeda, porque tiene mayor sistema de autolimpieza. Entonces cada uno tenemos que ver, como decimos, existe una opción para cada establecimiento, y tenemos que ver con qué dieta trabajamos, qué volumen trabajamos, y ver qué mixer adoptamos. Esto es lo que hablamos de los cúteres. Vemos una rota enfardadora, lo mismo para la mega enfardadora. Acá está el recolector, subo el material y acá tenemos un rotor. Este rotor que está acá tira el pasto hacia abajo, y abajo tiene dispuestas estas cuchillas que van trozando la fibra. Esto lo que nos genera es un rollo instantáneo. Sí o sí lo tenemos que atar con red, pero nosotros lo golpeamos con la pala y ya está picado. No necesitamos desmenuzarlo. Directamente lo podemos cargar hasta 200 kilos en un mixer horizontal, o nos evitamos del trabajo de desmenuzamiento en un mixer vertical u horizontal trozador. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a picar la fibra, que las pérdidas son bajas mientras trabajemos por encima del 15% de humedad. Por debajo del 15% de humedad, las pérdidas se elevan. Y otro de los puntos fundamentales es que se incrementa el consumo de combustible. Acá tenemos un zinc cutter, una máquina con 12 cuchillas y una máquina con 25 cuchillas. Ahora, este incremento de combustible en la rota enfardadora es lo que nos estamos ahorrando en el tractor cuando nos evitamos desmenuzar. Entonces, tenemos que ver a qué se adapta y qué nosotros nos hace falta. Orden de carga de los alimentos del mixer, este es otro punto fundamental, y cuando hablamos de mixer hablamos de esto, de un sistema con balanza que nos permita precisión. Nosotros muchas veces hablamos de cargarle 4 paladas de silo de sorgo, como en este caso, y hay mucha ineficiencia en cuanto a la precisión de la palada. Muchas veces puede haber hasta 100, 150 kilos entre una palada y otra, entonces tenemos que usar la balanza y ser cada vez más preciso. El orden de carga, siempre cargar primero los elementos secos, los voluminosos, e ir luego hacia a los de mayor peso específico. Entonces, arrancamos por el heno, después por el silaje pastura, después por el silaje maíz, que es más pesado porque ya contiene grano, luego los granos húmedos, los granos partidos, y el último, los núcleos y los minerales. El tiempo de mezclado, esto es una regla. Nosotros siempre decimos 1 minuto cada 500 kilos de alimentos, pero esto varía mucho de acuerdo al tipo de dieta y los ingredientes que tenga la dieta. Entonces es fundamental poder medirlo. Nosotros cada vez que cambiamos dieta lo tenemos que medir, y eso después lo repetimos a lo largo de todas las veces que realicemos esa dieta. Lo que tenemos que tratar en el mixer es que sea una tarea rutinaria, tratar de medir, y cuando sabemos que las cosas están bien, tratar de repetir esa acción tal cual. Medición de la calidad de mezcla, que es otro de los puntos fuertes donde hacemos en la dinámica de acción ganadera. Muchas veces mostramos lo que es el pen state, donde tenemos muchos tipos de bandejas de madera que valen 5.000 pesos hoy en el mercado, hasta bandejas de plástico
que valen 30.000 pesos, pero es muy importante también que veamos y lo utilicemos para evaluar. Estas bandejas, la bandeja inferior ciega, luego va encima una de 8 milímetros y encima de todo va una de 19 milímetros. Colocamos una muestra de 500 gramos, zarandeamos y luego separamos y nos queda acá lo mayor a 18 milímetros, o sea, acá la fibra efectiva. Acá nos queda normalmente el grueso, lo que es el grano y el silaje, y en la parte inferior nos quedan los núcleos y las vitaminas. Tener estas bandejas nos permite, por ejemplo, tomar una muestra acá, una muestra allá y ver si siempre se comporta, se da la misma relación. Entonces eso significa que el mixer mezcló bien. Si nos da más fibra, nos da más grano abajo en la primera parte y nos da más fibra en la última parte del comedero, y faltó mezcla, porque normalmente se puede estar esto, o por ahí un sobremezclado donde los granos se fueron a la parte inferior, entonces salen primero. Normalmente lo que hay que tener en cuenta es que los verticales te permiten más el sobremezclado, porque como el material sube y baja constantemente, es distinto a los horizontales, donde se genera más facilidad de lo que es lo que se llama el tamiz, que lo pesado se vaya abajo. Ahora, si yo hago sobremezclado, si bien acá la calidad de la muestra me va a perdonar más, un problema grave es que estoy gastando combustible y eso repercute mucho en nuestro sistema. Este es otro punto que hablamos, trata de trabajar en las pistas de alimentación, trata de trabajar en lugares con buen piso, miren acá los desperdicios que hay. Estas son cosas que tenemos que ajustar porque tienen alto impacto en nuestro sistema. Esto es una forma que nosotros siempre usamos para evaluar los mixers. Hacemos una tirada, tenemos en cuenta la velocidad de la noria, la apertura de la noria, en este caso un vertical, y la velocidad. Si yo sé que acá la tirada siempre en cada uno de estos puntos me da los mismos kilos a lo largo del comedero, y a su vez la mezcla es perfecta, bueno, tengo que anotarlo y el mixero tiene que saber que tiene que trabajar bajo estas condiciones. Estos son los puntos que tenemos que ver. Y después, observación de las raciones mezcladas. Tenemos que ver cómo están los comederos, hacer lectura de comedero, ver si hay alimentos calientes, si hay alimentos con olor agradable o desagradable, si hay espacio para todas las vacas. Tenemos que siempre estar mirando, observando y ver qué ajuste tenemos que hacer. Esto es básicamente toda la información técnica que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un patio de comidas, que está disponible en la página de INTA Manfredi, y que nos permite ver todos los puntos que tenemos que ajustar. Y este es un punto fundamental, que es el mantenimiento de la maquinaria. Nosotros hablamos de que esta es una máquina que trabaja los 365 días al año, entonces tenemos que ser muy prolijos, tener fichas con los datos básicos de mantenimiento, ya sea aceite, código, filtro, detallar las reparaciones que se hacen, porque esto también, un mal mantenimiento nos implica un incremento en el consumo de combustible. Esto es un relevamiento que se hizo en la zona de Rafaela, el equipo nuestro en la zona de Rafaela, y así estaban, por ejemplo, tengo un filtro de aire luego de haber estado realizando una molienda de grano. Y miren el estado que había quedado, y así siguió el tractor trabajando. Esto es una foto común, y muchas veces lo que hablamos, por tener los rollos lejos, tengo que hacer 500, 600, 1000 metros con el rollo cargado, 500, 600, 700 kilos acá en la punta, y acá el que paga el plato es el tren delantero. Entonces, y esto es lo que vemos en algunos puntos, falta de desinterés, malos tratos, es un trabajo cotidiano, nos podemos acostumbrar al maltrato de la máquina, pero esto también nos lleva a incrementar los costos. Entonces, si viene un trabajo rutinario y es diario, y no tiene feriado ni domingo, tenemos que ver cómo podemos ajustar. Este es lo que le decía recién, el tren delantero, que normalmente el que más sufre el Estado, cuando se hizo este relevamiento de cómo estaban los tractores mixeros en todo lo que es esta zona de Rafaela, y con cosas gruesas, como decir, bueno, hilo de bolleros eléctricos puestos en los retenes. Entonces, cosas muy importantes, un mixer vertical con una masa cortada, acople hidráulico con pérdida de aceite. Son puntos donde tenemos que ajustar y ver todo lo que tenemos que ordenarnos porque todo esto, como decíamos al principio, nos impacta notablemente en lo que es el costo de alimentación, que como sabemos es el costo directo más importante que tiene cualquier sistema de producción de carne o de producción de leche. Así que bueno, muchas gracias. Espero que le haya gustado. Si no le gustó, lo avisen, así lo ajustamos para mañana. Y bueno, cualquier duda estoy a disposición.
Muchas gracias, Federico. Estoy seguro que sí, que les gustó a todos. Y como siempre, muy lleno de contenido, todos tus talleres, tus comentarios. Y yo no puedo dejar de envidiarte la claridad, o mejor dicho, voy a empezar al revés, la velocidad con la claridad que hablas. No sé cómo decirlo, si la claridad con la velocidad que hablas. Pero realmente, porque hablas muy corrido, pero se entiende perfecto todo. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias. Mira, te voy a pedir compartir, y ahora explico por qué. Eh, a ver, si me podés dejar de compartir vos, te agradezco. Sí. Ah, Eh, esperen un segundo, que me acomodo. sí, sí, todo bien. Bien. ¿Ahí? Bueno, ahí sí, bárbaro. Ahora voy a compartir yo. Eh, Dame un segundo. Ya va a llegar. A ver, ¿por qué estoy compartiendo esto? Un logo de Advanta. Porque Advanta es quien está sponsoreando toda Acción Ganadera. En realidad se ha transformado en el sponsor principal de Acción Ganadera. Y, y bueno, Advanta es un semillero. A veces pensamos que quienes sponsorean, o sea, desde el lado más de la ganadería, a veces se piensa que acá solo participan laboratorios, centros de inseminación y demás, y a veces se olvidan de algo tan importante como los semilleros, que es donde empieza la alimentación, ¿no? O una de las patas de la alimentación. Y bueno, Advanta viene confiando en nosotros por segundo año consecutivo, y vos sabés que, entre otras cosas, ellos tienen un desarrollo que ya lleva, creo que este es el tercer año, sus sorgos iGrow, que lo generaron acá en Argentina, los técnicos de Advanta en Argentina, y se ha desparramado por el mundo, con resistencia a imidazolinonas y un gran aporte a lo que es la ganadería. Bueno, ahora quiero, si te parece bien, después de esta mención, pasar a algunas preguntas que nos han llegado. Y por un lado, una tiene que ver con el uso del atador de red en rollos. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuáles son sus ventajas concretas? Dice la pregunta. No, o sea, el atador en red es una tecnología que existe hace más de 20 años. Mario, cuando empezó con el Propefo, arrancaron a difundir ese sistema, pero siempre no se adoptó en Argentina básicamente porque tiene un costo 5 o 6 veces más que el atado a hilo. El principal beneficio es que la máquina, ustedes saben, cuando ata, la rotoenfardadora detiene su marcha a cero. Y cuando ata hilo, tiene que dar 15 vueltas adentro de la cámara, el rollo, para poder atarlo con 32 vueltas de hilo. Y en ese momento tardamos 30, 40 segundos, 40, 50 segundos en realizar el atado y la expulsión, ¿no? Entonces la máquina está parada casi un minuto, mientras que con la atadora red, con dos vueltas y media ya queda listo, y tardamos solamente 10 segundos, porque el rollo adentro de la cámara tarda 3 segundos en dar una vuelta. Entonces, solamente, primero aumentamos la capacidad de trabajo de la máquina, porque está parada 10 segundos en vez de estar parada un minuto. Que eso nos permite trabajar mejor, aprovechar mejor la ventana de confección del heno. Ustedes saben que el heno es muy puntual y se dan las condiciones porque se está generando el rocío y tenemos las condiciones para hacer, entonces nos da mayor posibilidad de hacer rollo con mayor calidad porque hacemos más rollos por hora. Y segundo, que tenemos menos pérdida de hoja periférica, porque justamente eso, el rollo da menos vueltas adentro de la cámara. Y tercero, que nos daría un beneficio, siempre lo ponemos en potencial, depende de la zona, pero el agua de lluvia, cuando cae sobre el rollo, si tiene una red, escurre con mayor facilidad que si cae directamente en el pasto, que es en el caso de atado hilo. Entonces, nos da una mayor protección. Pero bueno, esto, por suerte, esto está cambiando. En Argentina cada vez se adopta más la red. Se ha multiplicado por 400 en los últimos 4 años la venta de red. Se está masificando y bueno, lo aconsejable es siempre que tenga una pastura de calidad, un rollo de alfalfa de buena calidad, atarlo con red, y si vamos a hacer una pastura de mala calidad o de bajo valor, lo atamos con hilo para no gastar sin sentido. Perfecto. Acá hay otra que pregunta, ¿cómo crees vos que va a evolucionar el uso de las picadoras para confeccionar henos? Y dice si esto va a reemplazar a las rotoenfardadoras y mega enfardadoras. Y, o sea, no, es un sistema que ya va a ser casi 10 años que existe.
que es básicamente hacer lo mismo que hacer silaje de alfalfa, pero hacer heno de alfalfa. Dejamos que el pasto se seque y vamos con la picadora. Es un método muy artesanal porque tienen que tener menos de 16% de humedad, porque lo que estamos metiendo va dentro de una bolsa que después no respira, está en una atmósfera modificada. Entonces, si metemos humedad, nos genera hongo, tiene que estar seco y tiene que tener más de 14% de humedad para no tener una pérdida excesiva de hoja. Entonces, es muy artesanal, normalmente se hace de noche, cuando la pastura se seca, está seca, se reviene con el rocío y ahí se trabaja. Y en muchos lugares da mucha facilidad porque directamente nos queda picado a 4 centímetros todo el material y vamos con una pala y lo cargamos en un mixer mezclador. Pero es un sistema que en muchos lugares lo quieren, lo adoptan y lo vienen usando desde hace muchísimo tiempo, y en otros lugares donde es tan artesanal y tan preciso, y cuando nos equivocamos nos castiga tan feo, que permiten ir el rollo o el meafarro. Bien. La última, Federico, y te liberamos. Preguntan, ¿qué eficiencia de aplicación tienen los inoculadores de la picadora, de las picadoras? La eficiencia depende mucho de las condiciones. Normalmente nosotros trabajamos en Argentina, se encila mucho en el verano, en diciembre, bueno, ahora estamos haciendo mucho silaje de pastura, al igual que noviembre y diciembre. Luego tenemos, en enero arrancamos con los maíces de primera, después volvemos a la pastura en febrero, y en marzo, abril hacemos lo que es silaje de los cultivos más tardíos. Entonces siempre trabajamos en alta temperatura. Lo fundamental es que tenemos que conocer que cualquier inoculante lo que contiene es bacterias, que son seres vivos, son organismos vivos, que si superan los 35%, 35 grados de centígrados, normalmente se mueren y ese inoculante pierde mucha eficiencia. Entonces, es fundamental empezar a evolucionar a que los aplicadores de las picadoras sean endotérmicos, que sean aislados y nos permitan esa mayor, poder trabajar bajo esas condiciones de alto calor. Y bueno, y después trabajar con las dosis recomendadas siempre, y usar inoculantes probados y de probada calidad. Siempre eso es un aspecto fundamental. Desgraciadamente en el mercado hay inoculantes buenos, regulares y malos. Y bueno, por ahí no mirar tanto el precio, sino que mirar la calidad del inoculante que se está utilizando. Federico, no me queda más que agradecerte muchísimo, decirte que te esperamos mañana a la 1, a las 13 horas. Vamos a repetir esta capacitación. Y también aprovecho para contarle a todos los asistentes que durante los 30 días siguientes a Agroactiva, esta capacitación y las otras van a quedar en la plataforma. O sea, Agroactiva no termina el viernes 30, sino que va a quedar su plataforma activa durante 30 días más. Allí va a estar también Acción Ganadera con todas estas charlas y capacitaciones, y quien quiera va a poder interactuar con los disertantes, enviando preguntas, consultas y demás, y entre ellos va a estar Federico. Federico, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora. Que estés muy bien. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Gracias. Chau, chau. Chau, salimos.